Y hay una nota que vengo buscando hace 50.273 millones de años por la admiración que le tengo a ambos. Es la charla que vamos a tener ahora, ya que se encuentran en el estudio Leandro Silio, Heidi Hammond, también arqueólogos investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que trabajan en diferentes proyectos arqueológicos, ¿no? Como hablábamos en Santa Cruz, Chubut y Península Ibérica. ¡Qué tool! Gracias por venir. Dale. Bueno, Ambos, muchas gracias, Mauro. Gracias, Mauro, sí, por la invitación. Hace rato que venimos ahí, que sí, que no, y bueno, hoy vinimos. No, pero era un gusto siempre, como le decía también a la chica recién, saber que científicos y científicas de la trayectoria y de la fuerza que le ponen que estén aquí, para mí siempre es un lujo. Entonces decimos, somos la barra brava de la ciencia siempre nosotros, ¿eh? Sí. Yo quiero ir básicamente a lo que tiene que ver con el laburo que están realizando, cómo llegan también a los laburos que están realizando y que realizan. Pero no podía dejar pasar este tema, sucedido hace pocos días, como para tirar un pantallazo, una visión, una mirada sobre lo sucedido en Mendoza hace poco tiempo, que tiene que ver con esta resolución anti-mapuche en Mendoza, perdón, que tiene que ver con la Cámara de Diputados, votó una resolución que desconoce al pueblo mapuche como nación, ¿no? Desde la mirada profesional de ustedes, también puede ser personal, obviamente, ¿qué reflexión nos ayudarían a compartir aquí en Radio Nacional Esquel? Mirá, con respecto a esta medida que tomaron los diputados en Mendoza, considero que es una medida racista, es sencillamente racista, que intenta discriminar al pueblo mapuche, quitarle la categoría identitaria que tienen, como si tuviesen esa capacidad, ¿no? Los diputados mendocinos para hacer eso, ¿no? Como para decir a un pueblo que la identidad que tienen no es la que consideran, claro, como si tuvieran el poder para hacer eso. Claramente hay una ideología y unos intereses económicos y políticos por detrás de todo esto, pero también es un reflejo de la sociedad que también hay una brecha que lamentablemente se está profundizando. Son discursos, el discurso que tienen los diputados mendocinos es un discurso que es un corte y pegue de el mismo que se construyó durante la conquista o campaña, la mal llamada campaña del desierto. En ese momento, aquel Estado argentino tenía una avanzada militar y construyó el enemigo, ¿sí? Y se consideró que el mapuche era chileno, y por eso había que avanzar y ocupar esos territorios porque eran claramente usurpados. Pero la realidad es otra. La realidad, lo que cuenta la historia, lo que cuentan las comunidades mapuches que existen, que combaten en la actualidad, es que el pueblo mapuche es anterior a la conformación del Estado chileno y argentino. Por lo tanto, incluso la Constitución argentina menciona eso, de que son antecesores a la conformación del Estado argentino. Sí, por otro lado, yo creo que hay que tener en cuenta que también la gente estos políticos que están presentando estos proyectos de ley, tienen una mirada muy estática, ¿no? Una mirada muy estática y si querés con una marcha atrás también le podemos poner. Claro, sí, y también vista desde, obviamente, ¿no? Todos los intereses económicos y de poder que están por detrás de esto. Y hay trabajos muchos trabajos, ¿no? De historiadores, de arqueólogos, de antropólogos, sociólogos, sociólogas, que justamente recalcan en esto y frente a esta mirada estática, lo que falta es la mirada de cambio, del cambio sociocultural, de la trayectoria histórica que tuvieron estos pueblos, de sus características culturales. Y eso nosotros desde la arqueología, eso se ve mucho porque en relación a esto que decía Leo, o sea, estos pueblos están ahí hace miles de años, la cordillera nunca fue una barrera, la cordillera fue parte de la cosmovisión, claro, ¿no? Y del dinamismo de esos pueblos. Entonces, me parece que falta mucho y esto también se aprovecha, ¿no? Dejan todos estos conocimientos de lado y bueno, para mí también hay que ver eso, que esta ley y este proyecto de ley está cruzado por intereses económicos y de poder
Y por otro lado, que tampoco es constitucional, con esto se está violando la Constitución Lisa y del llanamente. artículo Sí. 75, que dice que los pueblos originarios son preexistentes, que tienen todos sus derechos identitarios, tienen sus derechos de acceso a la tierra. Pero bueno, esto en Mendoza está pasando, en Mendoza y en otros lugares está pasando hace mucho tiempo, ¿no? La avanzada de las mineras, de los proyectos agrícolas en el norte, lo estamos viendo con la soja y con muchos pueblos originarios que están siendo también corridos muchas veces a la fuerza de sus propios territorios. Así que creo que, bueno, que el Estado tiene mucho que hacer en eso y nosotros desde la arqueología vemos que la arqueología aporta un montón de conocimiento porque vemos que claramente estos pueblos son preexistentes. El poblamiento de Patagonia, tenemos evidencias de 13.000 años de que estos pueblos estaban acá presentes, tenemos evidencia de cómo se organizaban en el espacio, de cómo se relacionaban, de qué recursos explotaban, etc. Entonces, me parece que hay que escuchar también a la historia, a la antropología, a la arqueología. ¿Cómo se llega a trabajar una ley? Porque hasta ahora lo escuchábamos en decisiones más políticas, bueno, obviamente esto está atravesado por la política también, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero en expresiones lo llegan a plasmar en una ley, ¿no? Así, una ley arcaica, ¿no? Como inexistente. En plena democracia que suceden estas cosas, a mí me asusta un poquito. Sí, Asusta sí, mucho, asusta sí. y también yo he leído algunas noticias en los medios estos días y ellos dicen que escucharon a los investigadores, investigadoras, y hay muchos investigadores, investigadoras de Mendoza, de la Universidad de Cuyo, hay un antropólogo, Diego Escolar, que viene trabajando hace muchísimo tiempo con las comunidades y me parece que no recurrieron mucho a eso porque la verdad que esas personas que vienen trabajando por ahí codo a codo con las comunidades expresan otras cosas, entonces es una ley que, bueno, Totalmente. tiene que ver mucho, me parece a mí, con estos intereses económicos y poderosos y la cuestión está, bueno, A mí lo que me parece, lo que me asusta es que legislen sobre la identidad de un pueblo. Sí. Total. Eso me parece que es un montón. Colonial. Totalmente colonialista, racista. Sí, o sea, discriminatorio. no hay que ponerle medias tintas. No, Esto no, es así. tal cual. Es así. Bueno, Leandro y Heidi, quería tener la opinión de ustedes, que tienen muchas más herramientas, obviamente, que nosotros en este tema, pero la idea de tenerlos aquí y tenerlas aquí también tiene que ver con bucear en la historia de lo que han realizado para llegar a ser arqueólogos, para hacer los trabajos que están realizando. Cada uno de ustedes, empiecen como quieran, cada uno de ustedes, ¿cómo fue o cómo empezaron o cuándo le empezó a picar el bichito de la arqueología? O si era la palabra arqueología o apareció después eso y había otras cuestiones dando vuelta en ustedes. En mi caso, yo de chiquito, ya creo que desde los 7 años, dije que quería ser arqueólogo. ¿Había alguien en la familia, León? No, nadie, nadie hacía nada parecido. Pero yo soy de La Plata, nací en La Plata, y en La Plata tenemos el Museo de Ciencias Naturales, el Museo de La Plata, que tiene una trayectoria histórica en arqueología de las más largas en nuestro país. Y el museo daba cursos de verano, ¿no? Para chicos. Era Disneylandia para alguno que le gusta la arqueología. Ahí. Y me acuerdo que yo no hice el curso, lo hizo mi hermana. Yo hice un curso de no me acuerdo qué cosa, pero mi hermana había hecho el de arqueología. Y ella me contó tan apasionada y yo desde ese día empecé a investigar, a estudiar y siempre quise ser arqueólogo y es lo que hago ahora. ¿No paraste? Nunca tuve otra idea en mente que la arqueología. Bueno, eso muestra lo bueno que es acercarlo a la ciencia a los chicos. Sí, hay gente que piensa que no es para los chicos. No, hay que acercarse a la ciencia a los chicos desde que les surge la inquietud. Sí, también estuvo en paralelo con mi familia, siempre hacíamos viajes, no los tradicionales, sino ir a la costa, eso no. Íbamos de recorrer toda la Argentina y ir visitando sitios arqueológicos, sitios históricos. ¿Por interés propio de ellos? Claro, sí, qué bueno. Sí. ¿Alguno de ellos se dedica a algo? No, Mira qué lindo, muy lindo. Mi mamá era profesora de yoga y mi papá tornero. Buenísimo. Nada que ver con la arqueología, pero sí un interés, digamos, de la historia, del pasado. Entonces, siempre que viajábamos es, bueno, y a ver este lugar, hay un sitio arqueológico, vamos a verlo.
Qué investigar un grande, poco, sí. qué grande. En tu caso, Heidi, ¿cómo fue? Y yo terminé acá en Esquel la secundaria y bueno, me decidí que quería ir a estudiar antropología. Al final me fui a La Plata porque en ese momento no había nada más cerca, ahora está en Bariloche, está un poco más cerca. Pero me fui a La Plata y bueno, por el interés de estudiar la diversidad, el otro, la historia. Al principio estuve trabajando en antropología social, también en problemáticas Ujú. actuales, ¿no? Pero, y al mismo tiempo entré a colaborar con un laboratorio de arqueología, eso en segundo año de la facultad, y ahí me quedé con la arqueología y con la arqueología de Patagonia. Ahí quiero hacer Sí, un paréntesis, porque muchas también, hay veces que confunden, quienes no estamos metidos en ese sí, tema, la arqueología y la antropología. Si brevemente tienen que darnos un cachetazo, sí. ¿cómo dividirlas? Sí, bueno, básicamente, o sea, nosotros en realidad somos antropólogos, Ujú. ¿no? Lo que hacemos es estudiar las formas de vida, estudiar a los grupos humanos en general. Lo único es que, bueno, a partir de la arqueología, que es bueno, la especialización que nosotros hacemos en los Exacto. últimos años de la carrera, lo que hacemos es estudiar las formas de vida, pero de los grupos que vivieron Que en el vivieron pasado. a través de Claro, los a través elementos del territorio. principalmente de los restos Ujú. materiales dejados por esos grupos humanos. Sí. Generalmente nos confunden a los arqueólogos con los paleontólogos. Paleontólogos. Sí. Eso es Paleontólogos. como la que siempre tenemos que hacer la aclaración, Me confundí, paleontólogo porque los decía. paleontólogos son los que estudian los animales extintos, Los restos animales y fósiles. plantas extintos, típicamente los dinosaurios, eso sería como el emblema de los paleontólogos. Y en el caso de los arqueólogos estudiamos a los grupos humanos que Sí. vivieron en el pasado a través de sus restos materiales. Eso es lo que nos diferencia de los historiadores que analizan textos antiguos. En nuestro caso, Son los objetos, ¿no? los objetos, Los que materiales. si te Sí. pones a pensar es el 99% de la historia de la humanidad, no hay textos escritos. O sea que nosotros abarcamos un periodo desde la evolución humana hasta tiempos muy recientes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, obviamente transcurrieron la carrera ambos y en algún Mm. momento determinado empezaron a elegir o a orientarse hacia determinados temas. ¿Cuáles fueron los primeros laburos que empezaron a hacer y cuál es el primer laburo que empezaron a hacer, ¿no? Sí, yo como te contaba recién, Mauro, empecé en segundo año de la carrera a colaborar con un laboratorio de arqueología que estaba en el En la Museo parte de de La Plata. antropología social. No, Vos y también estabas. de arqueología. Estuve un Ah, ok. año con antropología social, pero después ya definitivamente Ahí ya lo habías dejado. me quedé con la parte arqueológica, sí, y estuve trabajando hasta, bueno, desde ese momento, que fue el año 2004 hasta el 2019, en arqueología de la costa norte de la provincia de Santa Cruz. Bueno, desde los primeros pobladores que habitaron ese territorio, que era una zona bastante grande porque eran 400 kilómetros de costa, que estuvimos estudiando muchos años. Y ahí, bueno, hice mi trayectoria como estudiante, aprendiendo de distintos temas, de fauna, de tecnología en piedra, de distintos temas. Después hice la tesis doctoral ahí. ¿Sobre qué fue la tesis? En la tesis doctoral yo analicé un tipo de sitio arqueológico particular que se denominan sitios concheros, que bueno, ¿Son costeros? son sitios costeros que se pueden encontrar en distintos lugares Ujú. del mundo. Acá tenemos en Brasil, en Patagonia, en Tierra del Fuego, en Chile hay muchísimos. Bueno, generalmente están asociados a las costas porque son sitios que están conformados principalmente por restos de moluscos. ¿Sí? Sí, sí. Caracoles, almejas, Vieiras, etcétera. claro, los mejillones, no me Mejillones. salía. Que son Ya me dio ganas de comer una paella para el fin de semana, te claro, digo. son sitios que están conformados por el producto del descarte de esos materiales que ellos los usaban como Ujú. alimento, ¿no? Utilizaban los moluscos como alimento y se generan grandes acumulaciones bueno, de valvas de moluscos, pero además, bueno, hay restos de industria, ¿sí? De piedra, restos de los fogones. Son sitios de vivienda, Qué digamos, laburo. en los que ellos vivían o vivían muy cerca, y sí, esos sitios estudié en ¿Qué- la tesis principalmente. ¿Cómo se va determinando? Bueno, ahí nombraba los 400 kilómetros de territorio y terreno para laburo, para estudio e investigación, ¿no? Sí. Mi pregunta siempre es cómo van delimitando, porque en toda esa extensión gigante uno tiene que empezar a delimitar Mm.
¿Trabajan con informaciones anteriores, con documentos? ¿Cómo es eso? Me apasiona cómo laburan para ir cerrando lugares, ¿no? Sí, Delimitando. cuando tenemos superficies muy grandes, que es muy típico acá en Patagonia, ¿no? Cubrir espacios de territorio muy amplios, tenemos que establecer estrategias de muestreo. Y lo que hacemos principalmente es caminatas a pie, porque muchas veces ir en camioneta no ves nada, por ahí pasás por arriba de un montón de sitios arqueológicos y no los ves. Y trabajamos con informaciones de imágenes satelitales. La gente que vive en el lugar también conoce mucho de los lugares. Es una fuente importante, claro. Sí, claro. Entonces como que tenemos que reunir un montón de información y después la experiencia te va diciendo también de qué lugares son por ahí más ricos en términos arqueológicos que otros. Entonces, la experiencia y el trabajo sistemático. Un cúmulo de variables, ¿no? Que tienen. Sí, y cuando no hay información, como dice Leo, como nos está pasando ahora en algunos sectores de bosque, la única que queda es prospectar, que es caminar y registrar los datos. Pero sí, eso es lo fundamental, lo inicial. Tremendo. Sí. Pasa también, obviamente, ahí tiene que ver con caminar, con andar, etcétera. Uno puede tener informaciones que ayuden a andar. Hay veces dentro de la arqueología que aparece el factor suerte, también han ocurrido casos del factor suerte, ¿no? En la historia. Sí, continuamente aparece. Ah, es una variable así que está presente. Sí, el azar también hace que corre a favor o en contra. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando en sectores cercanos acá a Trevelin, que es en un área que nos dijeron, acá no hay nada. Así es como, acá nunca encontró nadie nada, acá no hay nada. Y dijimos, bueno, podemos entrar a ver si... Y de hecho la información de la negativa también es información. Muy bueno. Pero claro, que hasta que no vas y no lo ves, no podés decir nada. ¿Y qué pasó? Que el primer día encontramos cosas. Entonces, eso también tiene que ver con una cuota de suerte y también que tenemos un poco el ojo entrenado. Claro. Porque por ahí hay gente no reconoce los materiales arqueológicos y los... Sí, hay contextos difíciles. Que son muy difíciles, que por ahí no lo asocia, salvo que encuentre una punta de proyectil que tiene una forma muy característica, pero hay determinados objetos arqueológicos que si no estudiaste o no lo viste o no te enseñaron, no te vas a dar cuenta. No, tremendo, lo contaban ahí. Siempre me llamó la atención eso, ¿no? El trabajo que no es solamente un laboratorio en un lugar está, sino cuando van al territorio, al terreno, todos el laburo que están haciendo delimitan un lugar chiquito y están con herramientas o casi orfebre, ¿viste? De trabajar así. Me parece que es un súper laburo ahí. Y aprovecho a también vamos a tocar ahí lo de Santa Cruz y Chubut nuevamente, pero también la cuestión del laburo ibérico, ¿no? En la península ahí. Sí. ¿Cómo llegan a trabajar en ese territorio? Mirá, en el 2010 cuando recién habíamos terminado nuestra carrera de arqueología en La Plata, teníamos ganas de hacer una experiencia, digamos, en contextos que tienen que ver con la evolución humana, ¿no? Y entonces escribimos en Península Ibérica, concretamente en España, hay muchos sitios arqueológicos con evidencias de ancestros de nuestra especie, ¿sí? Que están en la línea evolutiva de nuestra especie. Y escribimos, nos aceptaron y siempre vamos ahora al mismo sitio que fuimos la primera vez en el 2010, porque ya pasado tanto tiempo que ya no formamos parte de los proyectos ahora. Como que nos sumaron y ahora publicamos con ellos. Entonces, de alguna manera estamos acá en Esquel escribiendo cosas de evolución humana. Sí. Concretamente, el sitio que trabajamos está cerca de Barcelona. Es una cueva que está ocupada por neandertales. Una cueva que el nivel que estamos excavando en la actualidad tiene entre 60 y 100.000 años. O sea, neandertales que vivían en esa época. Pero que la forma de trabajo que se tiene en ese lugar es la misma que hacemos acá en Patagonia, la que podemos hacer acá en Esquel. Entonces, nos sirve, por más que las cronologías son diferentes, es una especie diferente, porque estamos hablando de Homo neanderthalensis. Sin embargo, la forma de trabajo de campo y de análisis de los materiales es parecida a la que podemos hacer. No varían mucho. No, es las mismas herramientas. Exacto.
a ese nivel. ¿Y ibas a decir algo, Heidi? No, que en relación a lo que vos habías preguntado, claro, fuimos en 2010 como una primera experiencia para colaborar en la excavación, en el trabajo de campo, y después volvimos ya en 2017 a hacer más específicamente una estadía de investigación con ellos, con una beca de CONICET, y en 2018 entramos a los proyectos estos, que son 2 proyectos, bueno, sí, básicamente para el estudio de las formas de vida de los últimos neandertales en esta zona. Mira, lo que hemos visto al pasar por algunos libros así, de repente sabés que nos están trabajando, son vecinos y vecinas nuestra ciudad de ahí. Para ir finalizando en esta primera charla, también preguntar las cuestiones que tienen que ver con... a mí me da la sensación, por la pasión que le ponen la mayoría de los investigadores, científicas, también se torna a veces esta cuestión del trabajo, del laburo que realizan, una especie, no quiero poner la palabra obsesión, pero ese, como nos gusta a nosotros por ahí algunos trabajos, que no estableces límites a veces para el trabajo, sí. ¿No? Me da la sensación que les debe pasar a ustedes mucho de eso. Sí, ¿no? Continuamente, porque... Basta, ya tenemos que cortar. Claro, pasa eso de que no sabe, hay que establecer un límite en el trabajo. Lo que pasa es que para nosotros es algo que es una vocación, es algo que elegimos, que nos gusta, que si no fuera por trabajo también estaría leyendo estas cosas. Bueno, ahora nos pasa que estamos colaborando con muchos proyectos de acá de la provincia, de Piedra Parada, la gente de Sarmiento, y que son contextos súper interesantes y a su vez te dejan ver un poco la dinámica de cordillera, meseta, costa. Entonces, bueno, estar un poco en todos lados es como... También decís, hay un momento que hay que cortar y no, seguís colaborando con todos. A diferencia quizá de otras profesiones, la nuestra tiene esto de que cuando excavamos y hacemos trabajos arqueológicos, encontramos cosas que podemos prever que podemos encontrar, pero siempre es una sorpresa las cosas que surgen. Entonces, ese es algo que obviamente enriquece, entusiasma y siempre da ganas de estar investigando cosas nuevas, de seguir trabajando. Y bueno, claro, hay veces que hay que cortar porque totalmente, es un trabajo de esto, sí. Vamos a seguir hablando en otros programas seguramente, pero 2 cositas chiquititas. Uno, casi de nene lo mío, porque yo los escucho como nene, me encanta lo que hacen, ¿no? Pero tiene que ver el momento, si recuerdan, tal vez no sucedió, el momento del encuentro, cuando encontraron, que les haya pasado a ustedes un objeto, un elemento que fue wow, más allá de que debe ser cada uno de lo que van encontrando, ¿no? Pero uno que dijiste, wow, mirá lo que es esto, o lo que debe ser esto después de que lo investiguemos. ¿Recuerdan algún momento así? Yo recuerdo en el 2010, estaba en esta cueva en España trabajando y encontré carboncitos, ¿sí? Vos decís, carbones, no tiene ningún valor intrínseco un carbón, pero eso representaba que era un hogar, un fogón, de que se habían reunido neandertales en torno a ellos, al hogar, y los neandertales son los que descubrieron el fuego, o sea, es uno de los fuegos más antiguos del mundo, y poder ver eso que... Se fue la piel de gallina, estar en ese momento. De hecho, que estemos acá con tanta tecnología, la génesis de la chispa, digamos, total, poder dominar el fuego. Y bueno, descubrir eso, tener el privilegio de excavarlo, de investigarlo, bueno, por ahí el valor del carbono tiene valor. No, pero me refiero, me diste exactamente al punto que quería ir. ¿Vos estabas compartiendo en ese momento esa cuestión? Sí, estábamos excavando ahí en cuadros cerca, sí. No apareció ninguno con una tira de asado, que carboncito, vamos a hacer una... Claro, yo pensaba eso, lo que es tener el ojo entrenado. Claro. Yo veo eso y digo, mirá, alguien vino acá y se hizo un fuego, qué lugar para hacerse un fuego, ¿no? Pero bueno. Después de que encontramos eso, como que continuamente aparecen cosas así. Pero bueno, esa fue la primera vez, el primer acercamiento. Después hay una cuestión ya de insensibilidad y que uno ya empieza a familiarizarse con todas esas cosas. Pasa con todas las profesiones, me imagino. Claro. Pero continuamente convivimos con cosas que hay veces que decís, wow, cosa que es parte no solo de la historia de nosotros, sino de la humanidad. De la humanidad, ¿no? Primero, bueno, obviamente agradecerle la charla, haber hecho la división esa que siempre está dando vueltas entre paleontología y arqueología y antropología, todos los términos, pero básicamente por el plus que le ponen a Esquel. A Esquel y la región es un recontra orgullo para nosotros acá.
y preguntarles, así me pongo en frío, me pongo en otro lado, si me pongo en la persona mala, ¿para qué tenemos que tener ciencia? ¿Para qué ciencia? Y ciencia pública. ¿Para qué? Así con esta cara. Es una pregunta muy difícil, porque no sé si voy a convencer a los políticos, pero creo que es importante porque, primero de todo, enriquece la identidad de un pueblo, permite conocer de nuestro pasado, como te decía, la arqueología nos cuenta de una gran parte de la historia de la humanidad que no está escrita en ningún lado, que no existía la escritura, y conocer acerca del pasado, estamos hablando del presente siempre de las cosas. Total. O sea, conocemos del pasado en el presente. No sé vos qué pensás. Sí, de eso, la dinámica, ¿no? Que hablábamos antes, que muchos no le prestan atención y... No, que yo creo que sí, que es fundamental, y creo que también como científicos, y eso yo muchas veces también lo cuestiono, esto que hablábamos al principio y que mencionaba él, para los niños también es súper importante. Acá en Esquel, en Sarmiento, en Santa Cruz, hemos estado en algunas escuelas y me parece que empezar a integrar este tipo de conocimientos que nosotros vamos generando muy de a poco también, pero en los más pequeños es súper valioso y que puede aportar mucho a la educación y a la identidad de uno. ¿Sí? Y volviendo a la pregunta inicial con respecto al caso de los diputados mendocinos, conocer del pasado también te permite tirar las barreras del racismo. Ni hablar. Y poder saber de que cualquier sociedad está compuesta por una multiplicidad de miradas culturales, y si no conoces un poco el pasado, vas a seguir discriminando y pensando que somos todos... Haciendo las aberraciones que se hicieron en esta ley ahí en Mendoza. Sí. Leandro, Heidi, muchas gracias y prometo no mandarles más mensajes durante un par de días. Muchas gracias por todo y felicitaciones. Muchas gracias, Mauro. Seguimos aquí en Radio Nacional Esquel, agradecidos por Leandro Silio y Heidi Hammond, arqueólogos investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.